Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 19. Un profundo estremecimiento o escalofrío dentro de la estación hizo que Afi se parara en seco. ¿Qué había sido aquello? Se movió a la esquina más cercana, cubriéndose la espalda y mantuvo el blaster a punto para disparar. Su instinto le decía que lo que oía no era algo de los Jedi, los Nihil o incluso los 8T, sino que era un movimiento mecánico en el interior del mecanismo de la estación en sí. ¿Una cámara de descompresión volando en pedazos? No, si fuera eso, ya estarían despresurizándose fatalmente. ¿El atraque de la nave de guerra Nihil con la estación Amaxin? Afi ni siquiera estaba segura de que aquello fuera posible. Esperaba que no, porque de ser así, se necesitarían muchísimos más Jedi para salvarlos de los que tenían a mano. El sonido le resultó vagamente familiar. Afi tardó unos segundos en ubicarlo antes de darse cuenta de que había oído algo parecido cuando Death Raiden había muerto. ¿Se había hecho estallar Reath a sí mismo? Esperaba que no. Le había tomado cariño más del que había esperado. Al final, incluso los chicos urbanos y arrogantes podían ser gente decente. Quizá estuviera muerto. Quizá no. Afi no podía hacer nada al respecto de todas formas. Al cabo de unos segundos, cuando ya no salía ningún otro sonido de la estación, Afi siguió avanzando por las oscuras salas. Se abría camino a través de las densas cortinas de enredaderas que colgaban, rozándola por todas partes. En la distancia vio movimiento. Demasiado alto desde el suelo para ser un 8T, demasiado lejos de la sala central para ser uno de los Jedi. Afi se agachó mientras miraba con cuidado y reconoció a Nan. En lugar del vestido de colores, Nan llevaba un mono tan sencillo y práctico como el de Afi, y cartucheras y un cinturón atados con al menos 3 veces tanto armamento como Afi. Nan llevaba los brazos sin cubrir y tenía tatuajes. No eran imágenes, sino alguna especie de texto, demasiado pequeño para leerlo desde aquella distancia. Para Afi, eran demasiados tatuajes para alguien tan joven. Quizá fuera común entre los Nihil, pero ya se preocuparía de obtener más información sobre los Nihil más adelante. Por ahora, Afi solo tenía que saber que Nan y Haig no los hubieran descubierto, y a juzgar por el paso tranquilo de Nan, no los habían visto. Eso significaba que los Jedi eran libres para hacer lo que estuvieran haciendo, y Afi era libre para conseguir la prueba que necesitaba para hacer que Skover diera marcha atrás. Esto es malo, se repetía Reath a sí mismo mientras se desplomaba en el asiento de la cápsula del hiperespacio. Esto está muy, muy mal. Es lo que ocurre cuando no tienes acceso a material de investigación. Confiaba en su capacidad como Jedi y en los caminos de la fuerza. Su espada láser seguía a su lado, así que Reath podía estar listo para enfrentarse a cualquier cosa. Pero para estar listo debía evaluar bien la situación en la que estaba, y era extremadamente terrible. «Estoy en una cápsula del hiperespacio», dijo Reath en voz alta. El interior redondeado de la cápsula captaba sonidos y los transformaba de una manera extraña. «No veo ninguna computadora de navegación a bordo y además parece demasiado pequeña para tener un hiperpropulsor propio. Creo que esto debe de ser algún tipo de vehículo de tránsito sin retorno, el equivalente a tamaño humano de un droide de reconocimiento». Hizo todo lo posible por no dar vueltas a la idea de sin retorno. El pánico no podía ayudarlo, mientras que el análisis probablemente no iba a ayudar mucho tampoco, pero al menos valía la pena intentarlo. «No sé a dónde voy, qué me encontraré allí, ni cómo volver». Bien, eso lo resume todo, más o menos. Los viajes en el hiperespacio podían durar desde unos minutos hasta varias semanas. Sin ninguna forma de saber cuánto duraría aquel, Reath empezó a preocuparse por la falta de comida, agua y tubo evac. De repente, la cápsula salió bruscamente del hiperespacio. Parpadeó mientras se quedaba mirando las ventanas finas de la escotilla, las que acababan de pasar de azul eléctrico a negro noche. Detrás, había un campo de estrellas. ¿La cápsula lo había depositado en medio de ninguna parte? El único sensor que había dentro de la cápsula empezó a parpadear y Reath sintió el estruendo que solo podía significar una cosa, un rayo tractor.
Al menos estoy yendo a alguna parte, dijo, tomando la espada láser del cinturón. Pasara lo que pasara después, tenía la intención de estar listo. La cápsula se inclinó mientras empezaba a descender a través de una atmósfera. Las nubes no variaban mucho de un planeta a otro. Reed confiaba sinceramente en que se tratara de vapor de agua y no de metano. No iba a poder saber gran cosa mientras caía. La investigación tendría que esperar a que estuviera en la superficie del planeta. El rayo tractor tiraba de la cápsula hacia abajo inexorablemente, pero con una caída controlada. Reed solo sintió un pequeño golpe mientras la cápsula se asentaba Miró por las pequeñas y finas ventanas de la escotilla y no vio más que vegetación, árboles, arbustos y una especie de paisaje pantanoso. De hecho, reconoció las enredaderas de la estación. Algunas semillas debían de haber hecho el mismo viaje en el pasado. Eso sugería fuertemente que la atmósfera era respirable por parte de los humanos. Nadie lo esperaba para matarlo, cosa que siempre era una buena señal. Reed empujó la puerta de la escotilla para abrirla y salió. Unas nubes densas filtraban, pero no ocultaban, la luz blanca del sol. El aire era cálido y húmedo y olía a suelo arcilloso, agua salada y plantas espesas de pantano de color verdoso. Debía haber tierra húmeda cerca de allí, pero la cápsula había aterrizado en un espacio de tierra más rocosa. Aquel pequeño espacio debió haber sido elegido mucho tiempo atrás como base para aquella cápsula hiperespacial. Reed se apartó unos pasos de la cápsula y consiguió ver mejor el mecanismo. La pequeña y casi esférica cápsula en la que había estado solo era una parte del todo, la cabina, por llamarlo de alguna forma, en la cabeza. Detrás de ella estaba el resto del mecanismo, largo y esbelto, lo que tenía que suponer que era el hiperpropulsor. Otra cápsula como aquella, idéntica a la de su viaje, estaba más allá en aquel camino sinuoso. Da vueltas por los túneles, comprendió. Es un mecanismo antiguo, totalmente automatizado. Debe haber múltiples cápsulas todavía dentro de la estación Amaxin. La gente entra en una cápsula y viaja a coordenadas predeterminadas. ¿Dónde me han llevado estas coordenadas? Prestó atención a su entorno inmediato primero. Reconoció los motivos circulares de los Amaxin en la plataforma de aterrizaje que se enroscaba, claramente preparando las cápsulas hiperespaciales para su viaje de vuelta. Los anillos de hélice también aguantaban, lo que significaba que probablemente hubiera energía y combustible suficientes para más de un viaje. Reed debía albergar esa esperanza. De lo contrario, significaba que aquel era el planeta en el que iba a vivir. A pesar de que hubiera musgo en parte del núcleo, los controles, todo el equipo parecía en buen estado, lo que significaba que probablemente tuviera una forma de volver a la estación Amaxin. Solo tenía que descubrirla. En ese momento oyó un crujido en las hojas, en los juncos. Reed se dio la vuelta, con la espada láser en la mano, y no vio nada. Solo había árboles y plantas. Sin embargo, mientras estaba allí, pudo sentir un peso oprimiéndolo y asentándose sobre él. Era la presencia del lado oscuro, potente, agudo y centrado. Alguien se le estaba acercando con malas intenciones y por lo que parecía desde todas las direcciones al mismo tiempo. Se le ocurrió que podía correr hacia los controles de la cápsula. Aquella tecnología parecía estar muy automatizada. Quizá podría lanzar un viaje de vuelta a la estación Amaxin al cabo de solo unos minutos. Otra cápsula había estado esperando. Era imposible saber durante cuánto tiempo. Eso significaba que tenía 2 oportunidades de salir de allí, de volver con los demás y a la importante misión que tenían entre manos. Pero la fuerza le dijo que tenía que quedarse, que fuera lo que fuera que hubiera en el planeta, aunque fuera peligroso, era de importancia crítica, que podía aprender algo que era imprescindible que supieran él y todos los Jedi. Los secretos de la estación Amaxin no se quedarían en la estación, se expandirían mucho más lejos de sus viejos límites, en la galaxia en general. Los Jedi debían prepararse. Reed respiró hondo, se colocó en posición de defensa y encendió la espada. Las investigaciones de Comac sobre los objetos y las leyendas de la fuerza le habían enseñado que la contención del lado oscuro normalmente adoptaba ciertas formas, el eco de un Sith u otro sirviente de la oscuridad, un recuerdo específico de una atrocidad, en general, el recuerdo de los que la habían cometido, o una energía más amorfa que no tenía un objetivo concreto. Lo que sentía en aquel momento en la estación Amaxin suelta y desprotegida era algo totalmente distinto. Por imposible que fuera o debiera ser, aquello era conciencia, sapiencia.
¿Voluntad individual? No. La voluntad de varios individuos y cada uno de ellos poseía una intención homicida. ¿Has oído hablar de los guerreros de arcilla de Sardosa Styx?, murmuró Comac mientras los dos Jedi se adentraban en el claro del bosque en el centro de la estación. Orla dijo: sí, son las estatuas antiguas de un ejército caído. Las leyendas de Sardosa afirmaban que las estatuas eran lo único que mantenía a los guerreros muertos, que si alguna vez eran destruidas, el ejército volvería a la vida. Ahora me pregunto por qué se te ocurriría eso en este preciso instante, y ninguna respuesta es buena. Creo que esos ídolos, dijo Comac, puede que hayan estado reteniendo alguna clase de ejército o algún otro grupo peligroso. Orla se detuvo en mitad del claro y extendió los brazos. No veo ningún ejército. Pero puedes sentir uno, dijo Comac mientras las impresiones se hacían más tangibles. Su postura cambió y pasó de estar alerta a estar listo para la batalla. Recurre a lo que sientes. Siento algo, contestó Orla, y siento su malicia. Pero hicimos una búsqueda a fondo en esta estación. ¿Me estás diciendo que se nos pasó un ejército entero? En ese momento oyeron el primer paso. Los dos Jedi giraron rápidamente hasta estar espalda contra espalda, como una única unidad de lucha. Encendieron las espadas láser en el mismo instante, dos rayos blancos de la espalda doble de Orla y el rayo azul de Comac brillando entre las rendijas de las enredaderas. El crujido crecía con cada latido, pero cuanto más oía Comac, menos entendía. Ninguno de los enemigos que se acercaban llevaba botas, y tampoco oía ningún clic metálico que indicara que había armamento. Y el sonido parecía lejano de alguna forma, era inconfundible y extraño. Vio un árbol oscilar hacia su claro, como si lo empujaran. Entonces se acercó y Comac se dio cuenta de que no era un árbol en absoluto. La criatura que estaba delante de ellos medía 2 metros de altura y era nudosa y descomunal. No tenía nada tan fundamental como un tronco y en su lugar parecía ser una masa deslizante de tentáculos de enredadera con espinas, muchas de las cuales estaban chapadas con una armadura parecida a la corteza. Parecía haber una especie de cabecilla, que tenía astas con cuernos y poseía una boca ancha y sonriente, como la trampa de una planta carnívora, diseñada para cerrarse de golpe sobre la presa. Detrás había como mínimo 12 más de la misma especie, todas enormes. Comac se dio cuenta de que aquellas cosas se habían mezclado a la perfección con la vegetación densa y demasiado crecida de la estación Amaxin, pero antes aquellas criaturas habían estado inmóviles, durmientes, hasta que los Jedi las habían liberado. Por fin, dijo el líder con una voz grave que retumbaba, un poco de carne. Deja de esconderte, gritó Reath al enemigo que no veía. Muéstrate. Las enredaderas alrededor de la lanzadera de la cápsula se balancearon. Las ramas crujieron. Reath seguía sin ver nada que no fueran plantas. Abrió unos ojos como platos mientras observaba las increíbles formas enormes que se acercaban a él, arrastrándose sobre docenas de enredaderas o tentáculos. Parecían materia de pantano comprimida, cubierta con corteza y tachonada con espinas. Solo había un detalle que desentonaba con su apariencia arbórea. En los tallos, cañas, sostenían blasters que parecían extremadamente antiguos y letales. Los enemigos no se habían estado escondiendo entre la vegetación, sino que, de alguna manera, eran plantas. «Buf», soltó Reath. El investigador que llevaba dentro podía más que el guerrero. Es increíble. Son seres botánicos y no animales, pero ¿son sintientes? Todos se miraron entre sí. Parecían desconcertados. Sea cual fuera la reacción que habían estado esperando, no era aquella. Reath ya se había repuesto, pero sentía que mantener al enemigo con la guardia baja era una estrategia inteligente. La respuesta que les había dado al principio había ido bastante bien, así que continuaría por esa vía. Bajando ligeramente la espada, aunque la mantenía preparada, dijo: «Su boca se parece un poco a un atrapamoscas». ¿Es eso lo que son? ¿O es el tipo de criatura a partir de la cual evolucionaron? ¿Tienen historias que datan de ese periodo tan lejano? Espero no resultar maleducado. Solo es que es muy fuerte. Nunca he visto una especie como la suya. Habla más que el otro, dijo uno de los seres pantanosos a los demás, pero también ha olvidado el nombre de los Drengir. Nunca he oído hablar de los Drengir, dijo Reath con sinceridad. Solo estaba suponiendo que era el nombre de aquella especie. Pero como ninguno de ellos lo contradecía, debía de ser una suposición certera. O cualquier cosa remotamente como ustedes. Hay plantas sintientes en la galaxia, claro, pero suelen tener las raíces en un sitio.
Literalmente. Ustedes, no. Ninguno lo miró ni una vez. Un Drengir dijo, creo que este es más joven que el otro. El líder refunfuñó. A mí toda la carne me parece igual. Carne no era realmente como Reith quería que alguien lo describiera. Siguió adelante como si no hubiera hablado nadie, sin dejar de contar cuánto sabía. Soy humano. Me llamo Reith Silas. Venir aquí fue un accidente, así que si soy un intruso, lo siento mucho. 7 Drengir en el grupo. Hay 2 que tienen las armas a los lados y puede que sean no combatientes. Puntos vulnerables inciertos, pero atención con las espinas. Si es más joven, aún será menos probable que sepa información que el otro que tenemos, continuó diciendo el líder. No sabrá cómo funciona este relé. Estos trozos de carne boba salen disparados de la cápsula y no aprendemos nada. Pero tener 2 visitantes significa que hemos confirmado que nuestro espacio para aterrizar permanece intacto. Podemos volver a encontrar a nuestros hermanos. Y podemos dejar de hacer preguntas a nuestro premio. Al menos nos lo podemos comer. Nadie se estaba dirigiendo a Reith, pero pensó que debía intervenir, aunque solo fuera para superar que le hubieran llamado carne. ¿No lo oían? ¿O no le entendían? Tenían un acento fuerte. Hablaban como hacía siglos, pero lo iba a intentar. Probablemente esas otras personas tampoco tenían la intención de venir aquí, como me ha pasado a mí, supuso. Pensábamos que era tecnología Amaxin. ¡Los Amaxin! Todos los Drengir hicieron un sonido como de golpe crujido que debió de haber sido su versión de la risa. O sea, pensó Reith, pueden oírme. Lo único que pasa es que no creen que valga la pena hablar conmigo. El líder Drengir continuó. Una de nuestras primeras grandes conquistas. Construyeron este relé para luchar contra nosotros. Querían dominar nuestro planeta igual que habían hecho con otros. Pero nosotros los derrotamos y los devoramos. Incluso aquel comentario era más una charla de motivación a los demás Drengir que una frase dirigida directamente a Reith. Nos quedamos con su estación. Desde ahí planeamos causar estragos en muchos mundos. Sin embargo, nuestro pueblo se cayó. Ninguno de ellos volvió ni con gloria ni derrotado. No hemos visto a vuestro pueblo en la estación, quería decir Reith, pero se cayó al darse cuenta de 2 cosas. Brainra sí que habían visto Drengir en la estación. Al fijarse con más atención, reconoció el bucle de sus espinas, el tono verde amarillento especial de algunos tallos. Los Drengir habían estado allí todo el tiempo, inmóviles y en silencio. ¿Serían ellos la oscuridad que habían mantenido bajo control los antiguos ídolos? Segunda, solo un momento antes, el líder había dicho que otra persona había llegado hacía poco a través de la cápsula del hiperespacio. ¿Cuánto tiempo hacía de aquello? ¿Quién más ha llegado a su planeta a través de las cápsulas? Preguntó Reith, agarrando con fuerza la espada. Este está fresco, dijo un Drengir que seguía haciendo como si Reith no existiera, no como el marchito que tenía savia que le salía de la cabeza. Quizá pueda responder a más preguntas. Reith ignoró la amenaza implícita de la interrogación. Se dio cuenta de quién debía de ser el otro humano que había acabado allí. «Tráiganlo aquí», dijo, llamando a la fuerza para definir su voluntad. «Tráiganme a Deathrider». El último pensamiento convincente y coherente en la cabeza de Deathrider había sido: «Esa escotilla me va a dar directamente en la cara». El dolor le había destrozado la frente, impactándole por todo el cuerpo como electricidad. Era un dolor agudo que le llegó al estómago, los dedos, los pies. Después todo se había quedado oscuro durante un rato, y en silencio, pero el dolor no cesaba. El martirio era la única sensación que le quedaba y su único deseo era que se acabara. Si se acababa porque moría, le parecía justo. Mientras se acabara. Llegó un momento en el que fue dando tumbos y se vio obligado a ver la luz del sol. Tenía un dolor tan punzante en la cabeza que con aquel estímulo sensorial vomitó. Algo le había golpeado con fuerza en la espalda como castigo. ¿Sería un látigo? ¿Una enredadera? Death no lo sabía y no le importaba. Solo quería que la cabeza dejara de dolerle. Con el paso de los días, debería haberse sentido mejor o haber muerto. Pese a notar que la hinchazón de la cara y el cuello bajaban, Death permanecía en un horrible tipo de éxtasis. ¿Lo estaban envenenando? Lo pinchaban con espinas y después se sentía soñoliento y mareado. No podía fijar la mirada en nada, pero no sabía si era por la herida o por lo que le estaban haciendo. Los Drengir seguían haciéndole preguntas, pero no entendía exactamente lo que querían saber. Ni siquiera estaba seguro de que se llamaran Drengir.
Si hubiera podido explicarles cosas, lo habría hecho, pero el mundo daba vueltas a su alrededor, nauseabundo y borroso, más allá de su comprensión. Death sospechaba que lo habían enjaulado por muy innecesario que fuera. Las ramas lo encerraban por todas partes. No podría haberse puesto de pie si hubiera querido. Y no quería. Uno de los Drengir se acercó. Des ya reconocía cómo olían y asociaba aquel olor al dolor. Sin embargo, incluso mientras se preparaba, el Drengir susurró: «Hay más carne aquí, quizá». Des no estaba seguro del todo de lo que había dicho. No tenía ninguna lógica, pero nada tenía sentido allí. «Queremos ver lo que ustedes piensan que pueden hacer con esto». Entre las ramas, Des pudo ver al Drengir ofreciéndole lo que le habían arrebatado cuando llegó inconsciente: la espada láser. «Mátalo y te liberaremos». La espada láser no es la herramienta de un asesino. Des tosió. Ni siquiera podía ponerse de pie. ¿Cómo esperaban que luchara? No tenía ni idea de quién o qué estaba allí. ¿Un pirata? ¿Un contrabandista? ¿Leox Jassy? No importaba. Se negaba a matar a otro ser sintiente para divertir a los Drengir. «Libérenlo a él. Mátenme a mí. Al menos así se acabaría todo». «Eso no nos dice nada», dijo el Drengir. Hablaba para sí mismo tanto como para Death. «Queremos ver más que eso». Otra espina perforó la carne de Des y gritó de dolor, pero en el siguiente latido el dolor se disipó. Sentía que no había desaparecido, solo estaba enmascarado, pero eso por sí solo ya parecía una razón para vivir. Lo que le habían inyectado tenía más efectos. El corazón le latía demasiado deprisa y los músculos empezaron a tensarse y a temblar. «Adrenalina», susurró alguna parte de su cerebro que todavía funcionaba, pero que estaba demasiado lejos. «Lucha y el dolor se acabará», dijo el Drengir. A través de su visión borrosa, Des vio la puerta de la jaula abrirse. «Lucha y serás libre». Su mente ya no importaba. Des no era nada salvo cuerpo, nada salvo rabia y desesperación y un delirio químico salvaje. Trató de agarrar la espada láser y el Drengir lo dejó. En un abrir y cerrar de ojos, Des trazó un arco largo y bajo con la espada, lo que partió en dos al Drengir, que cayó al suelo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Había matado algo, ¿lo soltarían ya? Cada una de las partes del Drengir tembló una vez, y otra. Le crecieron zarcillos. Empezó a ver doble, triple y doble de nuevo, mientras los zarcillos tendían los unos hacia los otros. Crecieron rápido y abundantemente, uniendo al Drengir hasta reconstruirlo y dejarlo intacto. «Muy bien», dijo el Drengir. «Ahora te llevaremos al nuevo intruso y lo volverás a hacer». Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad. La tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.